Gracias a Dios por todo lo que nos ha dado, hermanos. Por las lluvias. ¿Cuántos están contentos? Así es, ¿verdad? Dios es misericordioso. Yo me pongo a pensar, dice la Escritura que los ojos de Dios están sobre los buenos y sobre los malos. Y Él tiene misericordia, hermanos, de todos nosotros. Y hace unas 3 semanas, cuando el calor estaba así feo, ¿verdad? Y fuerte, no teníamos idea de la misericordia del Señor. Y bueno, pues hay que darle gracias a Dios por todo. Y en esta mañana también vamos a agradecerle al Señor porque estamos aquí reunidos, porque tenemos la bendición de poder reunirnos. Pudiendo estar en otra parte, gracias a Dios estamos aquí, hermanos. Así que yo le voy a pedir que prepare su corazón y le diga al Señor: Señor, en esta mañana yo quiero que tú me hables y que quitemos todo prejuicio, porque el propósito es ser mejores hijos de Dios cada día. ¿Así es? Ese es el propósito, hermanos, que cada día nos parezcamos más a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que cada día pensemos como Él pensaba, hablemos como Él hablaba, veamos a las personas como Él las veía, las tratemos como Él las trataba, porque nosotros, dice la Escritura, que somos la luz de este mundo. En medio de este mundo de oscuridad, nosotros somos luminares, dice la Escritura. Perdón, así que usted también puede ser un luminar allí en su calle, en su colonia, con sus familiares. Y para eso, hermanos, vamos a ponernos a disposición del Señor. Le voy a pedir que abra su Biblia allí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Damos gracias a Dios de manera personal porque en esta semana estuvimos un poquito delicados, tanto mi esposa, ella todavía no está al 100%, todavía está batallando un poquito. Y también un servidor, hermanos, que a veces uno le pega al valiente, ¿no? Y dice, sí puedo, entonces cargué algo pesado y me lastimé un poquito la espalda, pero ya la llevo un poquito mejor. Entonces, y escuché a algunos hermanos, no sé, a Daniel, que está un poquito con la voz ronca, no sé si enfermó, pero si hay algunos hermanos que están ahí delicados, hermanos, vamos a orar unos por otros, para que el Señor nos dé la salud completa. Segunda carta del apóstol Pedro, ¿ya estamos ahí, hermanos? Quiero que usted me siga con su vista, y yo voy a leer desde el capítulo 12, desde el capítulo 1, versículo 12, hasta el 21. ¿Estamos ahí, hermanos? Muy bien, segunda de Pedro 1, del 12 al 21. Dice el 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, dice el apóstol Pedro, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada,
porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, le voy a pedir que lea conmigo el versículo 17 al 19. ¿Sale? Nada más estos 3 versículos. Dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Muchas gracias, hermanos. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, ya está en sus últimos años. Si ustedes pusieron atención, él menciona de que ya pronto va a partir. Y él habla de la insistencia de seguir enseñando y recordando las mismas cosas, los mismos mandamientos. ¿Sí se fijaron? Dice el versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Y luego dice, aunque vosotros, ¿qué? Las sepáis. Y luego dice, y estéis confirmados en la verdad presente. Lo que les está diciendo el apóstol Pedro, aun cuando anden en la verdad y aun cuando ya la sepan, yo les seguiré recordando las mismas cosas. Ahora, hermanos, esto es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque a veces decimos, otra vez lo mismo, otra vez el mismo mensaje, otra vez la misma predicación, otra vez el mismo sermón. A veces decimos así, ¿sí o no, hermanos? Y decimos, ya me lo sé, ya lo he escuchado, ya lo conozco. Pero, hermanos, es necesario que se nos esté recordando constantemente, porque si no se nos olvida. ¿Sí? Es muy importante seguir enseñando los mismos mandamientos. Es como cuando al niño le dices siempre las mismas instrucciones y luego los hijos te dicen, ya mamá, ya papá, llámela. Sí, ya me lo dijiste, no se me olvida. Eso dice. Pero les voy a decir algo, hermanos. Si no se nos recuerdan, ¿sabe qué pasa? Se nos olvidan. Se nos olvidan. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Yo le voy a decir una cosa. Hay versículos que no sabemos de memoria, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Pero con el paso del tiempo, por alguna razón, los dejamos de recitar, los dejamos de decir de memoria. Y cuando los queremos decir, ¿qué pasa? ¿A poco no se nos olvida? Sí, se nos olvida, hermanos. ¿Sí? Cuando dejas de citar la Biblia, se te olvida. Y cuando se te olvida, después viene otra cosa. Cuando se te olvida la Biblia, la dejas de vivir. Y cuando la dejas de vivir, entonces te empiezas a alejar de Dios. Y es una cadenita, hermanos. Por eso es muy importante seguir recordando los mismos mandamientos. Así que no se queje cuando pasa un predicador, quien sea, y diga, otra vez va a predicar de lo mismo. Al contrario, ore a Dios y dígale, Señor, ya me lo sé, pero yo sé que hoy tú me vas a enseñar algo nuevo. Dame sabiduría para poder comprenderlo y entenderlo. Por eso el apóstol Pedro dice, yo no dejaré de recordaros las mismas cosas. También el apóstol Pedro, hermanos, en la porción que acabamos de leer, habla de cómo ha sido su predicación acerca de Jesucristo. Y dice que esta no está basada en fábulas o en cuentos de otras personas, sino en la preciosa experiencia de haber estado alrededor de casi 3 años siendo instruidos por el mismo Señor Jesucristo. En eso se basa su predicación. Y no solo eso, sino que también, y él lo menciona aquí, dice que fueron testigos o que él fue testigo del día en que Dios, con su voz audible, la que se escucha por aquí, le dio honra y gloria y majestad
a su Hijo Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Obviamente haciendo alusión al día cuando fue bautizado por Juan el Bautista y también haciendo alusión al día en que Cristo se transfiguró, que también el Señor dijo estas mismas palabras. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y eso lo vemos en Mateo 17:5. Entonces, hermanos, el apóstol Pedro dice que basa su predicación en esa experiencia, en ese testimonio. Cuando él, siendo testigo de estos hechos portentosos que él vio y que él escuchó. ¿Sí? Así que Pedro, hermanos, escribe su predicación y se basa en la autoridad que le da el ser testigo de la declaración, de la afirmación de la gloria de Cristo por parte de Dios. ¿Sí entendemos? Él está diciendo, no he ido a vosotros con fábulas, con cuentos, sino yo mismo con mis propios ojos vi y escuché con mis oídos, cuando fue enviada del cielo una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora le voy a decir algo, hermanos, qué bendición de Pedro haber presenciado el momento en que fue glorificado por el Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí o no? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición de Pedro, Jacobo y Juan! El estar ahí nada más ellos tres cuando Cristo se transfigura, se llena de poder, de gloria. Por un momento se transforma en el cuerpo glorificado que iba a ser posteriormente. Y no solo eso, también, no sé cómo lo conoció, pero conoció a Moisés y Elías, ¿sí? Qué bendición de Pedro, qué bendición de Juan, de Jacobo. Y yo me pregunto, hermanos, con ese poderoso argumento de haber estado ahí presente en ese momento, con ese poderoso argumento de haber estado presente cuando Cristo fue bautizado y el ver que una paloma desciende del cielo y se posa sobre el Señor y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado en el cual mi corazón se complace. Con ese poderoso argumento, yo me pregunto, ¿la predicación de Pedro resulta creíble? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, hermanos. ¿Sí? Claro que sí, porque Pedro fue testigo. A Pedro nadie le podía haber dicho, y a mí me lo platicaron, o ¿quién te lo platicó? Él, Pedro, yo lo vi con mis propios ojos. La deidad de Cristo, otorgada por el Padre. Yo lo escuché con estos oídos. Nadie me lo platicó. Así que lo que yo les estoy predicando es verdadero y es creíble. El haber sido testigo de ese momento tan especial, de esa teofanía, es decir, la manifestación sobrenatural de Dios a través de Jesucristo, le dio a Pedro, hermanos, la autoridad suficiente para que su predicación fuera creíble. ¿Lo creemos? Sí, hermanos, claro que sí. El haber escuchado la voz de Dios, el haber conocido a Elías, el haber conocido a Moisés, pero sobre todo el haber visto con sus propios ojos a su rabí, a su maestro transfigurado en poder y gloria, en todo su esplendor. Lo repito, le dan a Pedro la autoridad para que su predicación sea creíble, hermanos. Y con eso, basta. Cuando dicen, ¿quién te lo platicó? Yo lo vi. Con eso nos basta para creerle a alguien, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo lo vi. Nadie me lo platicó. Yo lo escuché. Yo estuve presente. Y yo creo que con eso el apóstol Pedro tiene la autoridad para ser creído en su predicación. Amén. Sin embargo, y fíjese bien, sin embargo, Pedro mismo, después de dar fe de su participación como testigo de ese portentoso hecho,
Mire lo que escribe. Regresando ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Mire lo que escribe. Es más, desde el 18 para entender bien el contexto. Dice el 18, hablando de todo lo que él vio y lo que escuchó, dice el 18, 2 de Pedro 1, 18, dice, y nosotros, incluye a Juan y Jacobo, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, en el monte Hermón, ahí en el de la transfiguración. Pero ni aún con haber visto, ni aún con haber escuchado. Miren lo que dice Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. No importa lo que yo escuché, no importa lo que yo vi. Ese es mi testimonio, yo me lo guardo y me lo quedo, y qué bonito. Y eso me da autoridad para predicar, pero no nada más eso. Tenemos también, dice, la palabra profética más segura. ¿De qué está hablando Pedro? ¿A qué se refiere con eso? Vamos ahí a 1 de Pedro, no pierda la segunda carta, ahí cerquita andamos, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12. 1 de Pedro 1, del 10 al 12. ¿De qué está hablando Pedro? Ella lo vio, ella lo confirmó, ella lo escuchó, pero ella lo sabía. 1 de Pedro 1, 10 al 12. Lea conmigo estos 3 versículos. Dice el 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿De qué está hablando Pedro, hermanos? Está dándole credibilidad, ¿a qué? A la palabra escrita. Pedro le está dando credibilidad a la palabra escrita, no solo a lo que vieron sus ojos, no solo lo que escuchó con sus propios oídos, sino también a lo que Dios dejó escrito. A eso le está dando credibilidad, a la palabra de Dios. Regresemos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1. Y dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Le voy a decir algo. Cuando Pedro escribió esta carta, la Biblia aún no estaba terminada. ¿Sí? Pedro tenía acceso a algunas cartas de Pablo y aquí más adelantito lo menciona. Pero Pedro no tenía lo que nosotros tenemos, hermanos. ¿Sí? Pedro no tenía los 66 libros que nosotros tenemos. Con lo que Pedro contaba solamente era con el Antiguo Testamento, con la ley de Moisés. Y no sé si siquiera con todos los profetas. Pero no tenía el Nuevo Testamento, no tenía la Biblia completa. La Biblia aún no estaba terminada. Sin embargo, hermanos, miren la fe de Pedro. Qué preciosa credibilidad le otorga a la palabra escrita diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. Escuche esto. Nosotros, hermanos, no estuvimos presentes en la transfiguración de Cristo. ¿Verdad que no? No. Hubiera sido increíble ver al Señor Jesucristo
cómo su cuerpo, cómo su luz brillaba alrededor de él. Pero no estuvimos ahí. Nosotros tampoco estuvimos en su bautismo. Imagínense estar en el bautismo del Señor Jesucristo. Qué bendición los que estuvieron ahí presentes. Era un bautismo especial, hermanos. Era un bautismo por obediencia, para que se cumpliese, dijo el Señor Jesucristo, toda justicia. Pero no estuvimos ahí. Nosotros no escuchamos la voz audible, la que entra por aquí, por los oídos de Dios. Ellos sí la escucharon. Ellos sí tuvieron ese privilegio de haber escuchado la voz de Dios. Nosotros no, hermanos. Nosotros no conocimos a Jesús personalmente, cara a cara. No sabemos cómo es. Un día vamos a saber. Un día le vamos a ver. Dice el salmista, en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Pero ahorita no sabemos cómo es el rostro del Señor o cómo era el rostro del Señor cuando estaba aquí en la tierra. La gente se imagina, ¿verdad? Y las pinturas y las películas y los cuadros, pero realmente no sabemos cómo era. Pero los discípulos sí. Lo tuvieron cara a cara. Nosotros, hermanos, no tuvimos esas preciosas bendiciones que tuvieron Pedro y los discípulos, pero tenemos algo que es más seguro y confiable, y es la palabra de Dios. Eso sí lo tenemos, eso sí lo tiene usted. ¿Sí? La palabra de Dios escrita. ¿Por qué le digo que es más segura y confiable? Usted dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Pero le voy a decir algo. Sin menospreciar esa hermosa experiencia que tuvieron los discípulos, porque fue algo transitorio, pero fue algo hermoso, pero sin menospreciar esa experiencia, le voy a decir por qué la palabra de Dios escrita, la que usted tiene allí en sus manos y que yo tengo aquí, es más segura y confiable. Porque los recuerdos se olvidan con el paso del tiempo. Lo que vieron nuestros ojos, lo que escucharon nuestros oídos, se va desvaneciendo y nos queda una borrosa imagen de aquellos recuerdos. ¿Sí o no? Cuando a usted le dan instrucciones, si no las anota, ¿qué pasa? A veces Gina me manda a la frutería y me dice, tráeme tomate, chile, papa. Y cuando ando allá, le digo, ¿qué me encargó? Y tengo que hablarle. O si no, le digo, anótamelo. Porque se olvida, hermano. ¿Verdad que sí? Gracias a Dios porque la tenemos escrita. Si no la tuviéramos escrita, se nos olvidara. Y quién sabe dónde andaríamos ahorita. Los recuerdos, hermanos, lo que usted vio hace 10, 15, 20 años, ya solamente le queda una borrosa imagen, ¿sí o no? Aquel viaje que hizo hace 10, 15, 20 años, no sé, algún lugar. A veces dice uno, yo me acuerdo, pero como en un sueño, ¿verdad? Es una manera de decir, casi no me acuerdo, ya se me olvidó. Pero yo le voy a decir algo, yo tengo sermones escritos de más de 20 años ahí en mi casa. Y ahí están, todavía escritos. Y yo sé que algunos de ustedes también, sobre todo los que predican. Por eso les digo, hermanos, que nosotros tenemos algo que es más seguro y confiable, que es la palabra de Dios escrita, hermanos. Dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Con todo y sus preciosas experiencias, hermano, con todo ese bonito tiempo que tuvieron con el Señor durante esos años, con todo lo que vieron sus ojos, con todos los milagros que fueron, de los cuales fueron testigos que el Señor hizo delante de la gente y de los discípulos, Pedro afirmó, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura. Y le voy a decir algo, ¿sabe por qué los hijos de Dios somos privilegiados? Porque tenemos algo que los demás no tienen, y es la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos la mente de Dios,
Nosotros tenemos el pensamiento de Dios. Si queremos conocer a Dios, no tenemos que ir hasta el cielo. Aquí lo tenemos escrito. Si queremos saber cómo piensa, si queremos saber cómo nos ve Él, aquí lo tenemos, aquí está escrito. Por eso les digo que somos privilegiados. El alimento de nuestro espíritu es el consuelo y fortaleza de nuestra alma. La palabra de Dios escrita. ¡Qué bendición! Ya les he dicho que un día una vecina fue a mi casa y me dice, don Gerardo, tengo un problema, ¿cómo le hago? Ese cómo le hago, ¿sabe por qué surge? Porque no hay conocimiento. Y en cambio el Señor aquí trata todos los problemas. Todos, hermanos. Pero algo pasa. No le damos la importancia que tiene realmente. Mire, si nosotros le diéramos a la palabra de Dios la importancia y el valor real en nuestras vidas, seríamos diferentes. Si nosotros tomáramos la palabra de Dios y la aplicáramos como Dios quiere que la apliquemos a nuestras vidas, seríamos diferentes, viviríamos diferentes, tuviéramos una calidad de vida mucho mejor. Pero no le hacemos caso, hermanos. No le hacemos caso a la palabra de Dios. Ni siquiera la valoramos, ni siquiera la vivimos. Le hacemos más caso, y dígame si no, le hacemos más caso a la palabra del mundo y a su corriente, ¿sí o no? Estamos más atentos a la palabra del mundo y a su corriente. Y el Señor nos dejó escrito, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, y luego al final cierra y dice, pero el que hace la voluntad de Dios, ahí está, permanece para siempre. Pero le hacemos más caso, hermanos, a la palabra del mundo, a su corriente. Hace un ratito lo mencionaban aquí, el pastor. La corriente de este mundo que está arrastrando a las personas, y nosotros le hacemos más caso a la corriente de este mundo. Le tenemos más miedo a las cosas que dice este mundo, a lo que dice la palabra de Dios. Confiamos más en las cosas que dice este mundo que en lo que dice la palabra de Dios, en lo que está escrito, hermanos. Le hacemos más caso a la palabra de nuestros miedos y de nuestros temores. ¿Sí o no? Ya hablando de una manera interna, y yo entiendo y es natural que uno como ser humano tenga miedos, tenga temores, pero a veces nos dejamos arrastrar y le hacemos más caso a esa palabra que está dentro de nosotros diciendo, todo va a salir mal, se va a poner peor, mira, y estamos todos llenos de miedo y se nos olvida que hay una porción preciosa en la Biblia que dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Se nos olvida, hermanos, pero le hacemos más caso a nuestros miedos, a nuestros temores. Le hacemos más caso a la palabra de nuestra sabiduría y nuestro ego. Porque decimos, yo todo lo sé. Yo todo lo sé, yo puedo. Y se nos olvida que hay una porción en la Biblia que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Yo les digo a los jóvenes, denle gracias a Dios, porque sus virtudes, sus habilidades, sus conocimientos, vienen de Dios. No son de ustedes. Dios se los ha dado. Así que no se jacten.
Denle la honra y la gloria a Dios y díganle gracias, Señor, porque me das la facilidad para hacer esto, lo otro, aquello. Pero a veces le hacemos más caso a la palabra de nuestro ego, hermanos, de nuestra sabiduría. ¿Sí? Le hacemos más caso a la palabra de la predicción y del futuro. Dicen que nos preocupamos, que las personas nos preocupamos por el pasado, por el presente y por el futuro. ¿Verdad que sí? Nos preocupamos por un pasado que ya no se puede cambiar. Ya pasó. Ya pasó. Ya no se puede cambiar. Nos preocupamos por un presente que Dios nos está dando con una oportunidad para vivirla a sus pies. Y nos preocupamos por un futuro que aún no llega. Y ni siquiera sabemos si va a llegar, hermanos. ¿Verdad que sí? ¿Se acuerdan del Señor Jesucristo? No os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Y se nos olvida que el Salmo 91 nos recuerda que somos bienaventurados todos aquellos que vivimos bajo el abrigo del Altísimo. Se nos olvida, hermanos. ¿Sabe cuál fue la clave que Dios le dio a Josué para que tuviera éxito en toda su vida? ¿Sabe cuál fue la clave? Yo sé que se lo sabe de memoria. Así, vamos a decirlo todo, ¿sabe? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa fue la clave, hermanos, la palabra de Dios escrita. Por eso entendemos a Pedro cuando dice, no importa lo que yo vi, no importa lo que yo escuché, tenemos también la palabra profética más segura. Sí. Tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, a veces vivimos vidas tristes, a veces vivimos vidas depresivas, llenas de miedos, llenas de temores, a veces vivimos vidas llenas de ansiedad, vidas con un vacío, o vidas llenas de insaciedad porque nada nos llena por una simple razón, porque no nos apropiamos de la palabra de Dios y de sus promesas. Y las tenemos a la mano, hermanos. Ya se lo he dicho y se lo voy a volver a repetir. Y si alguien me dice, otra vez, hermano, pero ¿sabe qué es lo que me emociona a mí? De tantas cosas y me emociona. No me anima ni me consuela, me emociona el saber que un día voy a dejar de batallar con este cuerpo porque Dios me va a dar un cuerpo glorificado. Eso me emociona. Y eso hace que cuando a mí me duela algo, diga, no importa, aunque me queje, ¿no? No importa. Un día no me va a doler nada. ¿Sabe qué me emociona? El saber que un día voy a dejar de batallar en este mundo con el afán diario, ¿sí o no, hermanos? A veces decimos, yo quisiera ser niño, yo quisiera volver a mi etapa infantil, cuando no me preocupaba por nada. ¿A poco no pensamos eso, hermanos? Cuando mi única vida era jugar, yo le digo a Gerardo, a veces me habla bien tempranito, y me enseña a los niños, ¿no? Se despiertan los tres, mis tres nietos, y le digo, oye, ¿y los niños? Dice, ya se despertaron. ¿Y sabe qué le digo? Le digo, ya empezaron a chambear. O sea, a trabajar. ¿Y sabe qué es eso? Jugar. Es su único trabajo. Jugar. Tienen la casa llena de juguetes. Y a veces no anhelamos eso, hermanos. Y decimos, la vida de adulto, tantos afanes, tantos problemas. Quisiera ser niño. Quisiera volver cuando mis papás hacían todo por mí y no me preocupaba, pero ahora tengo que preocuparme. Pero hermano, eso es pensar humanamente.
Pero si pensamos como Dios piensa, entonces decimos, no importa lo que yo sufra aquí en la tierra, no importa lo que batalle, un día voy a dejar de padecer porque voy a estar con mi Señor, con mi Salvador. Y ahí se va a acabar todo. Porque tengo promesas aquí escritas que el Señor me dejó y que Él es fiel y las va a cumplir. Eso es apropiarnos de la palabra de Dios, hermanos. Y de sus promesas. Cuando a veces nos queremos enamorar de este mundo, pero se nos olvida que no somos de este mundo, hermanos. Se nos olvida que nosotros somos ciudadanos del cielo. El apóstol Pablo lo dijo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Pero se nos olvida. Y entonces nos angustiamos porque estamos aquí en este mundo padeciendo, sufriendo. Si Dios le permite disfrutar de su vida, hágalo aquí en este mundo. Pero sepa que un día va a tener una vida mucho mejor allá con Él. Eso es apropiarnos de sus promesas, hermanos. La importancia de la palabra de Dios escrita. Dijo el apóstol Pedro, tenemos también la palabra profética más segura. No importa que no estuvo ahí en el Monte Hermón, no importa que no vio cuando bautizaron al Señor, no importa que aún no conoce el rostro del Señor, pero tenemos su palabra escrita, hermanos. Y tenemos la preciosa oportunidad de tener una calidad de vida, como dijo el Señor Jesucristo, en abundancia, a través de la palabra. Vamos, por favor, hermanos, ya vamos terminando. Deuteronomio capítulo 6. Lo que se conoce como el Shema judío, oración que recitan los judíos en las sinagogas por la mañana y por la tarde. Deuteronomio, capítulo 6. Porción que ya conocemos, pero que vamos a volver a leer. Deuteronomio 6, del 3 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Esto se conoce como el Shema judío. Vamos a leerlo todos juntos, estos versículos. Deuteronomio 6, del 3 al 9. Comenzamos con el 3. Dice, oye pues Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La importancia de la palabra de Dios escrita. Nosotros la tenemos, hermanos. Cuando tenga problemas, y aunque no los tenga, acuérdese y vaya a las promesas de Dios. Tengo problemas de salud, voy a la palabra de Dios. Tengo problemas familiares, voy a la palabra de Dios. Tengo problemas legales, voy a la palabra del Señor, a confiar, a buscar sus promesas. Tengo angustia, tengo depresión, tengo miedos, tengo temores. Aquí está la palabra de Dios. No se crea lo que el mundo le dice. El mundo nos va a asustar más, hermanos. El mundo nos va a asustar más. ¿Sí? El Señor nos da consuelo, nos da fortaleza en su palabra, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él quiere lo mejor para usted, hermanos. Él quiere que usted viva una vida bonita, una vida confiada, una vida en paz, una vida llena de fe, una vida estable. Él quiere que usted tenga estabilidad emocional y espiritual, y por eso nos dejó su palabra.
Vamos a confiar en ella. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vamos a Hebreos, hermanos, capítulo 4. Seguramente se lo sabe de memoria. Pero vamos a Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Y quiero que lea conmigo esta porción. Hebreos 4, 12. Si se lo sabe de memoria, díganlo. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra de Dios. Transforma vidas. Y no nada más las de los incrédulos, también las de los creyentes. La palabra de Dios puede cambiar su vida si usted va a ella y confía en ella. Regresemos a Primera de Pedro, pero ahora vamos al capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 2. Primera de Pedro 2, 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Leemos el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Lo que va a hacer que usted crezca cada día como un hijo, como una hija de Dios, lo que va a hacer que usted sea mejor persona, sea mejor hijo o hija de Dios, lo que le va a hacer diferente a sus vecinos, a sus amigos, a sus familiares, lo que va a marcar una diferencia entre su vida y la de vida de las demás personas, va a ser lo que usted se involucre en buscar la palabra de Dios, hermanos. Pero si no la buscamos, entonces nos vamos a seguir pareciendo a aquellos que no la tienen. ¿Se acuerda de 2 Timoteo 3, 16 y 17? ¿Quién se lo sabe de memoria? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. En el Salmo 119, 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Dígame si la palabra de Dios no transforma nuestras vidas, hermanos. Claro que sí. Y el apóstol Juan, en el primer versículo de su evangelio, escribe, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Tenemos también la palabra profética más segura. Hermanos, valoremos la palabra de Dios. Ella puede cambiar su vida. Ya no tiene por qué vivir una vida deprimente, sino al contrario, una vida en abundancia. Pidámosle a Dios fe para confiar más en su palabra y dígale, Señor, ayúdame a confiar en tu palabra y poder vivir la vida que tú quieres. Amén. Vamos a orar, hermanos. Ya con esto terminamos. Todos, hermanos, actitud de oración. Señor bendito que estás en el cielo, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos dejaste un tesoro muy, muy valioso, que es tu conocimiento escrito en tu bendita palabra, la cual nunca, nunca de los nunca va a pasar. Cielo y tierra van a pasar,
pero tu palabra permanecerá para siempre. Y hoy la tenemos. Bendito sea, Señor. Sabemos que tú a través de ella nos indicas y nos dices cómo vivir una vida que a ti te agrada. Pero a veces nos dejamos arrastrar por tantas cosas, por tanta influencia en nuestras vidas, de todo tipo, hasta de nosotros mismos, y nos olvidamos de ellas, Señor. Nos olvidamos de tus promesas, nos olvidamos de tu fidelidad que palpas en tu palabra, Señor. Y es entonces cuando nos pasa que nos empezamos a hundir, como cuando el apóstol Pedro se empezó a hundir, Señor, ahí en las aguas. En esta mañana, yo te pido que tú nos ayudes a todos a poder confiar más en tu bendita palabra, a confiar más en tus promesas, a apropiarnos de ella, a usarla, a vivir una vida correcta, íntegra, fiel a ti, Señor, lejos del pecado, como tu palabra lo dice. Para que marquemos esa diferencia entre los que no te conocen y nosotros que somos tus hijos. Y para que también aquellos que no te conocen, Señor, por tu palabra expresada en nuestras vidas te puedan conocer. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí en esta mañana, por cada joven y cada señorita, Señor, por nuestros niños también. Los pongo en tus benditas manos, así como estamos, hermanos. Seguramente usted batalla para creerle a Dios. Y no se avergüence si así es. Pedro batalló, hermanos. Y varios de los discípulos también batallaron. El Señor Jesucristo mismo, antes de ser entregado, tuvo conflictos en su corazón, hermanos. Nuestra humanidad resalta. Pero bendito sea Dios que no estamos solos. Y tenemos al Señor. Y tenemos su palabra. Y tenemos sus promesas. Yo le voy a pedir que si usted está batallando para creerle a Dios, pídale fe. Y dígale, Señor, dame más fe. Quiero creer en ti. Quiero creer esas promesas. Quiero creer que no me vas a dejar solo, que no me vas a dejar sola. Quiero creer que me vas a sacar adelante de esta enfermedad. Quiero creer que me vas a sostener. Quiero creer que en este tiempo que estoy pasando difícil, tú vas a estar conmigo como tú me lo has prometido en tu palabra. Quiero creerlo, Señor, porque tu palabra me lo dice. Quiero creer que tú me vas a cuidar. Quiero creer que tú vas a proveer todas mis necesidades, Señor, porque a veces entran esos miedos y esos temores. Quiero creer que no estoy solo, que no estoy sola, porque tú me prometes que estás conmigo hasta el fin del mundo y que no me dejarás. Pero quiero creerlo, Señor, y estoy batallando. Ayúdame a creerte, dame fe, porque está en tu palabra y tú me lo has dicho. Pero necesito que me ayudes. Está batallando, hermano, hermana. Yo también batallo a veces, no lo crean. Y yo también necesito pedirle a Dios fe. A veces en esos momentos difíciles, desesperantes, cuando estás en medio de una angustia tremenda y que crees que no hay ninguna puerta que se va a abrir, es cuando más difícil se pone la cosa, hermanos. Pero en ese momento es cuando tenemos que creer más en el Señor, porque Él nos lo ha prometido, que está con nosotros. Pídele al Señor esa fe que necesitas. Pídele al Señor esa fe, no solo para creerle, sino también para guardar su palabra, para ser mejor persona, para creerle que Él se agrada cuando tú obras bien, cuando tú eres recto, recta, íntegro, íntegra, para creerle eso. Pídele esa fe. Yo quiero orar por ti esta mañana. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer? Levante la mano. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Pídele al Señor. Amén. Dios le bendiga. Pídele al Señor esa fe. Amén. Dios le bendiga. Amén. ¿Habrá alguien más, hermanos, que le diga, Señor, estoy batallando? No porque vengo a la iglesia, no porque a veces hasta leo tu palabra, pero aún leyendo tu palabra batallo porque soy muy débil. Ayúdame, dame fe para creerte, para vivir a través de tu palabra. No importa lo que pase a mi alrededor, no importa lo que el mundo diga, no importa lo que el médico diga, no importa lo que la empresa diga.
Yo creo en ti, Señor. Ayúdame a creerte. ¿Alguien más quiere pedirle al Señor esa fe? Yo quiero orar por usted. Señor bendito que estás en el cielo, te doy gracias porque tú eres bueno. Tú nos entiendes, conoces nuestra humanidad, sabes que somos falibles aún todavía. Y aunque no es pretexto, pero somos arrastrados por esa incredulidad, Señor. Pero te tenemos a ti y tenemos tu Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a creerte, a apropiarnos de tu palabra porque es lo más seguro y lo más confiable que tenemos. Aun si un ángel del cielo descendiera y se presentara delante de nosotros, no sería tan confiable como tu propia palabra escrita, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas que están batallando para creerte, para tener fe, para leer tu palabra, para apropiarse de ella, para apropiarse de tus promesas. Ayúdales, Señor, sé con ellos, auméntales la fe. Y que podamos vivir una vida dirigida y guiada por tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.